Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer una explicación sobre la guía número 6 para grado sexto de sociales, la cual tiene como título Homo sapiens sapiens. Como ya habíamos visto en tutoriales anteriores, explicaciones anteriores, el Homo sapiens es la última fase de la evolución, de acuerdo a la teoría de Charles Darwin, de los homínidos, donde este ya tiene una capacidad craneana de 1600 centímetros cúbicos, donde se establece eh, como ser sedentario y empieza lo que consideraríamos como la era de la civilización humana. Perfecto. Bien, entonces empezamos hablando de la transformación de la organización social en los cambios evolutivos. Entonces hablamos de las primeras herramientas como una parte fundamental para los seres humanos y su desarrollo en la evolución. Entonces el poder entender cómo manipular una roca para darle una forma especial para algo que se necesita, como por ejemplo una flecha, una lanza, para que sea utilizada como un cuchillo también para poder cortar la piel de los animales, etc. Eh, a la medida que el ser humano va evolucionando, la técnica de elaboración de herramientas también junto con ellos. Entonces los instrumentos se perfeccionan, eh, la inteligencia de igual manera se va perfeccionando con las herramientas. Por ejemplo, entonces hay instrumentos específicamente diseñados como armas de guerra o de cacería para poder realizar pues, sus actividades diarias. También en el caso de la construcción y la confección del vestuario. Entonces empiezan a aparecer herramientas para cada necesidad particular, lo cual hace que entonces el esquema de racionalidad se vaya ampliando también junto con las necesidades de los seres humanos. En la evolución de los homínidos y del Homo sapiens sapiens, los antropólogos y arqueólogos han establecido tres periodos diferentes de acuerdo al desarrollo de la técnica en los seres humanos para establecer unas diferencias. Entonces, el primero se conoce como el paleolítico, que significaría en términos técnicos la antigua edad de piedra. Ese es el primer periodo de todos y se extiende más o menos desde 2.5 millones de años hasta hace unos 10.000 años, que es cuando parte lo que conocemos como civilización, hace 10.000 años. Entonces este periodo se caracteriza por cambios climáticos continuos, periodos de glaciación y es cuando se considera el arribo del Homo sapiens sapiens a la categoría de los homínidos. Segundo periodo es considerado como el Mesolítico y este es el que aparece a partir del año 10.000 antes de Cristo hasta el 5.000 antes de Cristo. Este periodo es considerado de importancia, de mucha importancia, por ser el periodo donde se dan los grandes cambios en la civilización para que se establezca el ser humano como lo conocemos hoy en día, con sus organizaciones sociopolíticas, económicas, culturales, etc. En el Mesolítico se establece como sedentario. Como podemos ver en la imagen, ya no tienen que ir a cazar, sino se establecen en pequeñas villas o aldeas donde cada ser humano adquiere un rol específico, el cual se conoce como la división social del trabajo. Listo, el otro periodo que tenemos es el neolítico, que es el último periodo considerado por los arqueólogos donde se da la gran revolución, ¿sí? La revolución neolítica. Entonces, se considera que es el surgimiento de la agricultura, la ganadería, donde se consolida el sedentarismo, donde surgen las numerosas civilizaciones y las numerosas organizaciones sociales que aparecen en el mundo antiguo, las cuales veremos en videos posteriores. Listo, como les venía diciendo anteriormente, entonces la división social del trabajo es en los roles que cada uno de los individuos adquiere dentro de la sociedad. Entonces aquí tenemos por ejemplo el pescador, tenemos por ejemplo el cazador,
Tenemos, por ejemplo, el agricultor, tenemos, por ejemplo, el que se encarga del hogar. ¿Listo? Entonces, así van apareciendo los diferentes roles y las organizaciones sociales se van estructurando de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos aquí los clanes, ¿sí? Las tribus también, donde es el patriarcado, principalmente el eje dominante. Patriarcado lo definimos como aquella sociedad donde un patriarca o un hombre, ¿sí? Generalmente de mayor edad, anciano, es el que regula todas las relaciones sociales de su comunidad. Un ejemplo muy claro de esto es cómo se organizaba el pueblo hebreo en la antigüedad. Por ejemplo, Abraham, el de la Biblia, es claramente un patriarca, ¿sí? Y eso se conoce como patriarcado, esa forma de organización social, que deviene de la división social del trabajo, que hoy en día aún funciona, y no solo funciona, sino que cada vez está mucho más tecnificada. Por ejemplo, un médico tiene su rol, un policía tiene su rol, un gobernante tiene su rol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con la división social del trabajo aparece la organización de la propiedad colectiva. ¿A qué se refiere eso? Es a las áreas comunes y a lo que la comunidad como tal requiere para que se entienda su funcionamiento de una mejor manera. Por ejemplo, la propiedad colectiva puede ser algo a lo que empezamos a llamar como la norma, ¿sí? ¿Cómo entendemos, cómo nos organizamos de tal manera que mi actividad no afecte la actividad de mi vecino? Entonces, eso empieza la configuración del liderazgo, ¿sí? Y la figura del gobernante empieza a desarrollarse en este entorno, cuando se requiere de alguien con sabiduría, con liderazgo, que sea capaz de ejercer una organización y que permita que la vida se dé de una manera armónica y no conflictiva. ¿Listo? Esa es la base y la esencia del gobernante en este periodo antiguo. Entonces tenemos a la agricultura como la revolución más importante, entendida por muchos científicos como la revolución más grande en lo que se conoce como civilización humana, porque es la agricultura la que permite que se dé todo esto, el sedentarismo, la domesticación de animales, que se dé el desarrollo del lenguaje mucho más evolucionado y que se dé la división social del trabajo y con ella todo lo que viene detrás. Entonces la agricultura, el punto base, el punto de arranque para toda esta revolución, para toda esta gran revolución que se da en el periodo neolítico.